Ayuda idónea, audio 15, capítulo 8, parte 1. Sabiduría para entender a tu marido. Coautora Rebecca Pearl Anast. La mujer sabia aprende a adaptarse a su marido. 3 clases de hombres. Los hombres no son todos iguales. Me he dado cuenta de que existen básicamente 3 tipos de hombres. Los diferentes tipos son tan marcados en los niños de 1 año como en los hombres adultos. Pareciera que Dios hizo a cada varón para que exprese uno de los 3 aspectos de la naturaleza divina. Ningún hombre por sí solo expresa por completo la imagen bien balanceada de Dios. Si un hombre manifiesta los 3 tipos al mismo tiempo, sería el hombre perfecto, pero jamás he oído ni leído en un libro de historia o de ficción acerca de un hombre que tenga el equilibrio perfecto de los 3. Seguramente Jesús era el equilibrio perfecto. La mayoría de los hombres tienen un poco de cada uno, pero tienden a predominar en uno de los tipos. Todo el entrenamiento y las experiencias de la vida jamás lograrán convertir a un tipo de hombre en otro tipo de hombre. Nada hay más incongruente ni lastimoso que el hombre que intenta conducirse de manera diferente a lo que es. Conforme expliquemos los diferentes tipos, probablemente podrás identificar fácilmente a tu marido y podrás ver en qué aspectos has sido una maldición o una bendición para él. Para cuando una mujer joven se casa, ya ha desarrollado un perfil mental de lo que debe ser su marido. Los hombres que ella ha conocido y los personajes de libros y películas le proporcionan a cada mujer un concepto de lo que es el hombre perfecto. Pobres hombres, nuestras ideas preconcebidas hacen que las cosas sean muy difíciles para ellos. Ellos nunca son perfectos, ni se acercan. Dios dio a cada uno una naturaleza que en parte es como Él mismo, pero nunca completa. Cuando agregas el factor de que todo hombre es un ser caído, hace que una muchacha se pregunte por qué había de querer unir su vida a la de uno de estos hijos de Adán. Pero Dios hizo que las damas tuviéramos este deseo inexplicable de sentirse necesarias para un hombre y nuestras hormonas actúan enérgicamente para unirnos. Cuando una muchacha de pronto se encuentra permanentemente ligada a un hombre que no es como ella considera que debe ser, en lugar de adaptarse a él, generalmente pasa el resto de su matrimonio, quizás que no sea muy largo, tratando de transformarlo en lo que ella considera que debe ser su marido. Al poco tiempo de casada, la mayoría de muchachas jóvenes hacen el trágico descubrimiento de que posiblemente les haya tocado un inútil. En lugar de lamentar tu destino, pide a Dios sabiduría. Sabiduría es saber lo que compraste cuando te casaste con ese hombre y aprender a adaptarte a él así como es y no como tú quieres que sea. Los hombres no son iguales. Lo más probable es que tu marido no sea como tu padre, ni como tu hermano, ni como el hombre en tu novela romántica favorita. Nuestros maridos han sido creados a la imagen de Dios y se requiere de toda clase de hombres para acercarse siquiera a completar esa imagen. Ningún hombre es el equilibrio perfecto. Si lo fuera, sería demasiado divino como para necesitarte a ti. Dios da mujeres imperfectas a hombres imperfectos para que puedan ser coherederos de la gracia de la vida y para que juntos lleguen a ser algo más de lo que cualquiera de los dos hubiera podido ser solo. Si luchas contra los defectos de tu marido o buscas ser dominante donde él no lo es, ambos fracasarán. Si lo amas y lo apoyas con sus defectos y sin tomar las riendas, ambos tendrán éxito y crecerán. Bueno, vamos con el primero, Señor dominante. Dios es dominante, es un Dios todopoderoso y soberano, también es visionario, omnisciente y deseoso de realizar sus planes. Y Dios es estable, Él mismo, ayer, hoy y siempre, nuestro fiel sumo sacerdote. La mayoría de los hombres personifican uno de estos 3 aspectos de Dios. Algunos hombres nacen con una porción adicional de dominancia y según las apariencias un déficit de amabilidad. Suelen llegar a ocupar cargos en los que mandan a otros hombres. Les llamaremos señores dominantes. Son líderes natos. Suelen ser seleccionados por otros hombres para ser comandantes militares, políticos, predicadores y directores de empresas. Winston Churchill, George Patton y Ronald Reagan son ejemplos de estos dominantes.
Como nuestro mundo no necesita más que unos pocos líderes, Dios parece limitar el número de estos señores dominantes. A lo largo de la historia, hombres creados a la imagen de Dios Padre se han rodeado de hombres buenos para lograr la realización de grandes tareas. Los señores dominantes generalmente hacen más de lo que se les exige. Tienen fama de esperar que sus esposas los atiendan como reyes. Señor dominante no quiere decir que su esposa se involucre en ningún proyecto que le impida servirle a él. Si tienes la bendición de estar casada con un hombre fuerte, imponente, mandón como mi marido, entonces es muy importante que aprendas a presentar una apelación sin desafiar su autoridad. Más adelante en este libro veremos cómo hacer una apelación. Los señores dominantes son menos tolerantes, así que tienden a abandonar a una esposa vociferante antes de que ella siquiera empiece a sospechar que está a punto de perder su matrimonio. Para cuando ella se da cuenta de que tiene un problema serio, ya es madre divorciada, buscando ayuda para la crianza de sus hijos sola. Una mujer puede discutir y pelear hasta el cansancio, pero señor dominante no cede. No es tan abierto ni tan vulnerable como otros hombres para compartir sus sentimientos personales o su ocupación con su esposa. Parece ser autosuficiente. Es terrible sentirse excluida. La esposa del señor dominante se tiene que ganar su lugar en el corazón de él, demostrando que será fiel, leal y obediente a su marido. Cuando se haya ganado la confianza de él, entonces él la tendrá por un gran tesoro. Ella tiene que estar disponible cada minuto del día. Su marido quiere saber dónde está, qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Él la corrige sin pensarlo dos veces. Para bien o para mal, su naturaleza es controlar. La mujer que está casada con el señor dominante lleva un yugo más pesado que el de la mayoría de las mujeres, pero puede ser un yugo muy gratificante. En cierto sentido, su vida como ayuda idónea de él resulta más fácil porque jamás existirá alguna posibilidad de que ella tenga el mando. No existen áreas grises, ella siempre sabe exactamente lo que se requiere de ella, por tanto tiene una tranquila sensación de seguridad y reposo. El señor dominante siente que es su deber y responsabilidad dirigir a las personas, así que lo hace, sea que ellos deseen que lo haga o no. Por increíble que parezca, esto es lo que le gusta a la gente. Muy poca gente tiene suficiente seguridad para lanzarse por sí mismos. Además, los detiene el temor de cargar con la culpa por cualquier error. Señor dominante está dispuesto a correr el riesgo y con ese fin creó Dios a estos hombres que parecen reyes. Su camino no es fácil, pues Santiago dijo: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Santiago 3:1. El 11 de septiembre, cuando fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York, otro avión que volaba sobre Pensilvania fue secuestrado por otros terroristas. El señor Todd Berner viajaba en ese avión. Fue su voz la que todos escuchamos cuando dijo esas célebres palabras: rodemos. Ha de haber sido un fuerte señor dominante él, y otros como él tomaron el control de una situación grave y salvaron muchas vidas mediante el sacrificio de su propia vida. Pudo haber sido un trágico error, pero el señor Berner evaluó la situación, tomó una decisión y luego hizo lo que tenía que hacer. Sabía que las vidas de todas esas personas estaban en sus manos. Era una gran responsabilidad. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacer lo que un hombre tiene que hacer. Recordarán cuán fuerte y regia se veía su joven viuda cuando la vimos en la televisión después de los ataques. Un buen señor dominante es capaz de ver el cuadro más amplio y se esfuerza por ayudar al mayor número posible, aun cuando le cueste su vida y la vida de sus seres amados. Si es un hombre honesto, soportará pérdidas económicas con tal de guiar a quienes lo necesitan, pero al final suele salir ganando. Si no es un hombre honesto, será egoísta y usará los recursos de otros para buscar sus propios intereses. Un rey desea una reina y por eso el hombre dominante quiere una esposa fiel que comparta su fama y su gloria. Sin la admiración
de una mujer, sus victorias enmudecen. Si la esposa aprende desde temprano a disfrutar los beneficios de tomar el asiento trasero, y si no se ofende ante la obstinada agresividad de él, será ella la que se encontrará sentada a su mano derecha siendo adorada, porque esta clase de hombre adorará por completo a su esposa y la exaltará. Ella será su más íntima y a veces única confidente. Con los años el señor dominante puede volverse más moldeable y amable. Su esposa descubrirá accesos secretos hacia su corazón. Si estás casada con un rey, la honra y reverencia es algo que debes rendirle diariamente si quieres que sea un hombre de Dios, benevolente, honesto, fuerte y realizado. Él tiene potencial para llegar a ser un líder asombroso. Nunca lo avergüences, ni lo humilles, ni ignores sus logros. Si la esposa del señor dominante se resiste a su control, él no dudará en avanzar sin ella. Si no es cristiano de principios, permitirá que el matrimonio termine en divorcio. Como el rey Asuero de Persia, si lo desafía, él la cambiará por otra y ni siquiera lo lamentará. Si sus convicciones cristianas evitan que se divorcie, permanecerá obstinadamente al mando y ella se granjeará fama de miserable gruñona. Si un señor dominante no ha desarrollado destrezas laborales y como consecuencia logra poco, tenderá a contar anécdotas acerca de sí mismo y presumir hasta hartar a sus oyentes. Si ha abandonado a su esposa y perdido a sus hijos de modo que no cuenta con ningún legítimo reino propio, será odiosamente parlanchín. Un señor dominante que se ha echado a perder probablemente será violento. Es importante recordar que la manera de reaccionar del señor dominante dependerá en gran parte de la reverencia que muestre su esposa por él. Cuando un señor dominante, salvo o perdido, es tratado con honor y reverencia, una buena ayuda idónea descubrirá que su marido será maravillosamente protector y comprensivo. En la mayoría de los matrimonios el conflicto no se debe a que el hombre sea cruel ni malvado, es porque espera obediencia, honra y reverencia y no las recibe. Así reacciona incorrectamente. Cuando la esposa hace su papel de ayuda idónea, el señor dominante reaccionará de manera diferente. Por supuesto, hay unos pocos hombres que son tan crueles y violentos que aun cuando la esposa sea una ayuda idónea, él la maltratará a ella y a los hijos. En tales casos, será deber de la mujer notificar a las autoridades para que puedan ser el brazo del Señor para hacer justicia. Como regla general, el señor dominante se niega a sacar la basura o limpiar el tiradero en el área del basurero. Pudiera organizar o mandar a otro que lo haga. Cualquier mujer que intente obligar al señor dominante a convertirse en un amable recolector de basura probablemente termine sola y abandonada por su marido. El señor dominante deseará hablar de sus planes, ideas y proyectos terminados. Será muy objetivo, poco emotivo y no disfrutará la conversación trivial. Su visión es como la del que mira desde la cima de la montaña, ve la meta distante. Esperará que su esposa le ayude a recordar las necesidades de los individuos. El señor dominante se sentirá sumamente incómodo o desconcertado al tratar con los enfermos moribundos e indefensos. Donde no hay esperanza, no habrá necesidad de un señor dominante. Un líder nato es aquel que, cuando sea necesario, puede adaptar principios o reglas a las circunstancias para conseguir el máximo beneficio para el mayor número de personas. Ese es el señor dominante. Yo vivo con honor.